Capítulo 2. Las 4 nobles verdades. La primera noble verdad, dukkha. Las 4 nobles verdades, Katari Ariyasakani, que el Buda expuso en su primer sermón a los 5 ascetas, sus antiguos compañeros en la búsqueda de la verdad en Isipatana, la moderna Sarnath, cerca de Benares, configuran la quinta esencia de su enseñanza. En este sermón, conforme lo encontramos en los textos originales, las 4 nobles verdades son tratadas brevemente. Pero, en numerosos lugares de tales escrituras, las mismas son explicadas en detalle y de diversas maneras. Si estudiamos las 4 nobles verdades con ayuda de estas referencias y explicaciones, logramos una descripción bastante justa y precisa de las enseñanzas esenciales del Buda, de acuerdo con los textos originales. Las 4 nobles verdades son: 1. Dukkha. 2. Samudaya, el surgimiento de dukkha. 3. Nirodha, la cesación de dukkha. 4. Magga, el sendero que conduce a la cesación de dukkha. La mayoría de los eruditos traducen generalmente la primera noble verdad, dukkha ariyasaka, por la noble verdad del sufrimiento, y la interpretan en el sentido de que, según el budismo, la vida es solo sufrimiento y dolor. Ambas, esta traducción y esta interpretación, son sumamente deficientes y engañosas, pues debido a que la primera es en extremo limitada, libre y fácil, y la segunda superficial, mucha gente ha sido inducida en error al considerar el budismo como pesimista. Ante todo, el budismo no es ni pesimista ni optimista. Luego, si es algo, es realista, porque ve la vida y el mundo de una manera realista. Examina las cosas objetivamente, yata bhutam. No os arrulla falsamente haciéndoos vivir en las nubes, ni tampoco os amedrenta con toda suerte de temores y pecados imaginarios, sino que os dice exacta y objetivamente que sois y que es el mundo que os rodea, y os indica la senda de la libertad perfecta, la paz, la quietud y la felicidad. Un médico puede exagerar gravemente la magnitud de una enfermedad, y abandonar toda esperanza de que pueda ser curada. También es posible que, ignorantemente, otro diga que la enfermedad no existe, engañando de este modo al enfermo con una falsa consolación. Al primero se le puede llamar pesimista y al segundo optimista, ambos son igualmente peligrosos. Pero he aquí que un tercer médico hace un diagnóstico exacto, comprende la causa y la naturaleza de la enfermedad, ve con claridad que ésta puede ser curada y, sometiendo animosamente a su paciente a un tratamiento apropiado, le restituye la salud. El Buda se asemeja a este último. Él es el sabio y docto médico de todos los enfermos del mundo, Visakha o Bhai Sakhya Guru. Es verdad que en su significado común, la voz pali dukkha, dukkha, en sánscrito, tiene la acepción de sufrimiento, dolor, pena, o aflicción, en oposición a sukha, felicidad, bienestar, u holgura. Pero como constituyente de primera noble verdad, que representa el punto de vista del Buda respecto de la vida y del mundo, dukkha comprende un significado profundamente filosófico y connota sentidos mucho más latos. Se admite, no obstante, que en la primera noble verdad, el término dukkha tiene ciertamente la acepción común de sufrimiento, pero implica, además, ideas más profundas tales como imperfección, impermanencia, vacuidad, insubstancialidad. De ahí que resulte difícil hallar una palabra que abarque íntegramente el significado de dukkha, en su enunciación de la primera noble verdad. Por tanto, es preferible no verter esta palabra que dar una idea inadecuada y errónea de ella, traduciéndola convencionalmente por sufrimiento o dolor. Cuando dice que existe el sufrimiento, el Buda no niega la felicidad existente en la vida. Por el contrario, admite diversas clases de felicidad, tanto materiales como espirituales, para los laicos y los monjes. En el Anguttara Nikaya, que es una de las 5 colecciones originales Pali donde se hallan registrados los discursos del Buda, se mencionan distintas clases de felicidad: la felicidad de la vida del recluso, la felicidad de los placeres de los sentidos, la felicidad del renunciamiento, la felicidad del apego, la felicidad del desapego, la felicidad física, la felicidad mental, etc. Pero todo esto se halla incluido en dukkha. Mismo los purísimos estados de dvana, absorción, alcanzados mediante la práctica de las meditaciones más elevadas que están exentas de toda sombra de sufrimiento, en el sentido corriente de la palabra, y pueden describirse como la felicidad inefable, están incluidos en dukkha, y aun el estado de dvana donde no hay ni sensaciones agradables, sukha, ni sensaciones desagradables, dukkha,
que solo es ecuanimidad y pura atención. Y en uno de los suttas del Majjhima Nikaya, otra de las 5 colecciones originales, luego de haber elogiado la felicidad inherente a los estados de dvana mencionados, el Buda dice que son impermanentes, dukkha y sujetos al cambio, anicca dukkha viparinamadhamma. Nótese que la voz dukkha es empleada explícitamente. Estos estados son dukkha no porque existe el sufrimiento, en el sentido común de la palabra, sino porque todo lo impermanente es dukkha, yada nikkam tam dukkham. El Buda era realista y objetivo, pues acerca de la vida y del regocijo inherente a los placeres de los sentidos, dijo que uno debe comprender claramente 3 cosas: 1. Atracción o regocijo, asada; 2. Mala consecuencia, peligro o insatisfacción, adivana; y 3. Libertad o liberación, nisarana. Cuando veis a una persona agradable, encantadora y bella, esta os agrada, os atrae y sentís regocijo viéndola nueva y frecuentemente, su presencia os brinda placer y satisfacción. Esto es regocijo, asada, y un hecho fundado en la experiencia. Mas este regocijo no es permanente, ni tampoco lo son los atractivos de esa persona. Al cambiar la situación, es decir, cuando no podéis verla, cuando estáis privados de tal regocijo os embarga la tristeza, os tornáis desrazonables, desequilibrados y hasta es factible que obréis tontamente. Este es el aspecto malo, insatisfactorio y peligroso, adivana, que también está basado en la experiencia. Ahora bien, si no sentís apego por esa persona, si estáis completamente desapegados, esto es libertad, liberación, nisarana. En lo atinente a todos los placeres de la vida estas 3 cosas son ciertas. De lo que antecede resulta evidente que esto no tiene nada que ver con el pesimismo o el optimismo, sino que, para comprender la vida total y objetivamente, es preciso tener en cuenta los placeres de ésta, sus dolores y pesares, así como la posibilidad de liberarse de ellos. Solo así es posible la verdadera liberación. El Buda declara al respecto: oh, bhikkhus, si los reclusos y los brahmanes no comprenden objetivamente, de esta manera, que el regocijo de los placeres de los sentidos es regocijo, que la insatisfacción de los mismos es insatisfacción y que liberarse de ellos es liberación, entonces es imposible que comprendan por sí mismos, con certeza y completamente, el deseo de los placeres de los sentidos, ni que sean capaces de instruir a otra persona hacia tal fin, ni tampoco que la persona que siga la enseñanza de ellos pueda comprender completamente el deseo de los placeres de los sentidos. Pero, oh bhikkhus, si los reclusos y los brahmanes comprenden objetivamente, de esta manera, que el regocijo de los placeres de los sentidos es regocijo, que la insatisfacción de los mismos es insatisfacción y que liberarse de ellos es liberación, entonces sí es posible que comprendan por sí mismos, con certeza y completamente, el deseo de los placeres de los sentidos, que sean capaces de instruir a otra persona hacia tal fin, y que la persona que siga la enseñanza de ellos comprenda completamente el deseo de los placeres de los sentidos. El concepto de dukkha puede ser considerado bajo 3 aspectos: 1. Dukkha como sufrimiento común, dukkha dukkha; 2. Dukkha producido por el cambio, viparinama dukkha; y 3. Dukkha como estados condicionados, samkhara dukkha. Todas las manifestaciones del sufrimiento inherentes a la vida, tales como el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, la asociación con personas y condiciones desagradables, la separación los seres amados y de las condiciones agradables, no lograr lo que uno desea, la aflicción, la lamentación, la zozobra, en fin, todo lo aceptado universalmente como sufrimiento y dolor está incluido en dukkha como sufrimiento común, dukkha dukkha. Las sensaciones y condiciones agradables son impermanentes y no duran. Tarde o temprano cambian, cuando cambian engendran dolor, sufrimiento e infelicidad. Esta vicisitud está incluida en dukkha como sufrimiento provocado por el cambio, viparinama dukkha. Las 2 clases de sufrimiento mencionadas son fáciles de comprender. Nadie las refutará. Estos 2 aspectos de la primera noble verdad son más conocidos popularmente debido a su fácil comprensión. Es experiencia corriente en nuestra vida cotidiana. Pero el tercer aspecto de dukkha, es decir, cuanto estados condicionados, samkhara dukkha, constituye la faceta filosófica más importante de la primera noble verdad, y requiere algunas explicaciones analíticas acerca de lo que solemos entender por ser, individuo, o yo. Según la filosofía budista, el llamado ser, individuo, o yo, es únicamente una combinación de fuerzas o energías psicofísicas en perpetuo cambio, que pueden dividirse en 5 grupos o agregados, Panchakhanda.
Dice el Bude, en suma, estos 5 agregados del apego son dukkha. Y en otra parte define a dukkha distintamente, o sea como los 5 agregados, o bhikkhus, que es dukkha. Debe decirse que dukkha es los 5 agregados del apego. Entiéndase bien, dukkha y los 5 agregados no son distintos, sino que en sí mismos estos son dukkha. Comprenderemos mejor esto cuando tengamos una idea más clara acerca de los 5 agregados que integran el llamado ser. ¿Y cuáles son esos 5? Los 5 agregados. El primero es el agregado de la materia, Rupa-khandha. Esta denominación de agregado de la materia comprende los 4 grandes elementos tradicionales, Katari Mahabhutani, a saber, lo sólido, lo fluido, el calor, el movimiento y los derivados de estos elementos, Upadaya Rupa. Los derivados de los 4 grandes elementos son nuestros 5 órganos sensitivos, es decir, las facultades cuyas bases son el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y los objetos del mundo externo correspondientes a estos, formas visibles, sonidos, olores, sabores, cosas tangibles y asimismo ideas, pensamientos y concepciones pertenecientes a la esfera de los objetos de la mente, Dharmayatana. De esta manera, todo el reino de la materia, tanto interna cuanto externamente, se halla incluido en el agregado de la materia. El segundo agregado es el de las sensaciones, Vedana-khandha. Este grupo incluye todas nuestras sensaciones, ya sean agradables, desagradables o neutras, experimentadas por medio del contacto de los órganos de los sentidos con el mundo externo. Hay 6 sensaciones, las experimentadas mediante el contacto del ojo con las formas visibles, las experimentadas mediante el contacto del oído con los sonidos, las experimentadas mediante el contacto de la nariz con los olores, las experimentadas mediante el contacto de la lengua con los sabores, las experimentadas mediante el contacto del cuerpo con las cosas tangibles, las experimentadas mediante el contacto de la mente, considerada en la filosofía budista como la 6ª facultad, con los objetos de esta, o sea los pensamientos y las ideas. Así, todas nuestras sensaciones físicas y mentales están agrupadas en este agregado. ¿Acaso resulte útil hacer aquí breve mención de la significación del término mente, manas, en la filosofía budista? En primer lugar, entiéndase bien que la mente no es un espíritu opuesto a la materia. Luego, recuérdese siempre que el budismo no reconoce un espíritu en contraposición a la materia, conforme ello es aceptado por la mayoría de los sistemas filosóficos y las religiones. La mente es solo una facultad u órgano, indriya, similar al ojo o al oído. Puede ser controlada y desarrollada como las otras facultades, y el Buda habla a menudo de la importancia inherente al control y al desarrollo de las 6 facultades. La diferencia entre el ojo y la mente, en cuanto a facultades, consiste en que aquel percibe el mundo de los colores y las formas visibles, y ésta percibe el mundo de las ideas, los pensamientos y los objetos mentales. Experimentamos los distintos caminos del mundo con diferentes sentidos. No podemos oír los colores sino verlos. Nos es imposible ver los sonidos, más si oírlos. De este modo, con nuestros 5 órganos físicos de los sentidos, el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo, experimentamos el mundo de las formas visibles, de los sonidos, de los colores, de los sabores y de los objetos tangibles. Pero estos solo constituyen una parte del mundo, y no su totalidad. ¿Qué ocurre con las ideas y los pensamientos? Ellos también forman parte del mundo, empero, no pueden ser percibidos ni concebidos por el ojo, el oído, la nariz, la lengua o el cuerpo, sino por otra facultad que les es propia, la mente. Ahora bien, las ideas y los pensamientos no son independientes del mundo experimentado por las facultades materiales, pues, en realidad, dependen y son condicionados por las experiencias físicas. De ahí que una persona ciega de nacimiento no pueda tener idea de los colores, salvo mediante la analogía de los sonidos u otras cosas experimentadas por medio de las otras facultades. Así, las ideas y los pensamientos, también componentes del mundo, son producidos y originados por las experiencias físicas y concebidos por la mente. Este es el motivo por el cual la mente, manas, es considerada como una facultad de los sentidos u órgano, indriya, semejante al ojo o al oído. El tercer agregado es el de las percepciones, Sañña-khandha. Del mismo modo que las sensaciones, así también existen 6 clases de percepción relacionadas con las 6 facultades internas y los 6 objetos inherentes a las mismas. Y tal como aquellas,
estas son igualmente producidas por el contacto de nuestras 6 facultades con el mundo externo. La percepción reconoce los objetos físicos mentales. El cuarto agregado es el de las formaciones mentales, Samkarakanda. Aquí se hallan incluidas todas las actividades volitivas, ya sean buenas o malas. Eso que se conoce generalmente como karma, kamma, en Pali, forma parte de esta agrupación. Respecto del cual, cabe mencionar la propia definición del Bude, o Bhikkkus, la volición, cetana, es lo que llamo karma. Estando presente la voluntad, uno actúa corporal, verbal y mentalmente. La volición es construcción mental, actividad mental. Su función es dirigir la mente hacia la esfera de las acciones buenas, malas o neutras. De igual manera que las sensaciones y las percepciones, así, hay 6 clases de volición, relacionadas con las 6 facultades internas y sus objetos correspondientes, físicos y mentales, del mundo externo. Pero la sensación y la percepción no son actividades volitivas, no engendran efectos kármicos. Solo las actividades volitivas tales como la consideración mental, manasikara, la voluntad, chanda, la determinación, adhimokkha, la confianza, saddha, la concentración, samadhi, la sabiduría, pañña, la energía, virilla, el deseo, raga, la repugnancia u odio, patiga, la ignorancia, abhijja, el orgullo, mana, la idea del yo, sakkaya ditthi, etc., pueden producir efectos kármicos. El agregado de las formaciones mentales consta de 52 actividades mentales. El quinto y último agregado es el de la conciencia, Vijnana-khanda. La conciencia es reacción o respuesta, cuyas bases son las 6 facultades, el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente, y sus objetos los 6 fenómenos propios de estas, formas visibles, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles y objetos mentales, es decir, las ideas y los pensamientos. Por ejemplo, la base de la conciencia visual, Cakkhu Vijnana, es el ojo y su objeto una forma visible, la conciencia mental, Mano Vijnana, tiene por base a la mente, manas, y como objeto, un objeto mental, o sea una idea o pensamiento, Dhamma. E igual es el enlace entre la conciencia y las otras facultades. Tal como la sensación, la percepción y la volición, así también existen 6 clases de conciencia vinculadas con las 6 facultades internas y sus pertinentes objetos externos. Compréndase bien, la conciencia no reconoce los objetos, solo consiste en el acto de notar la presencia de un objeto. Cuando el ojo entra en contacto con el color azul, por ejemplo, surge la conciencia visual, lo cual significa simplemente, advertencia del color azul, pero aquella no lo reconoce a este como tal. En esta etapa no hay reconocimiento, pues quien reconoce el color como azul es la percepción, el tercer agregado ya analizado. El término, conciencia visual, denota la misma idea expresada mediante la palabra común, visión, y ver, no significa, reconocer. Lo mismo puede decirse acerca de las demás formas de conciencia. Hay que repetir aquí que, según la filosofía budista, no existe un espíritu permanente o inmutable, llámese yo, alma, o ego, opuesto a la materia y que tampoco la conciencia, vijnana, debe ser considerada como un espíritu en contraposición a la materia. Es preciso insistir particularmente sobre este punto, porque desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, persiste la errónea creencia de que la conciencia es una suerte de yo o alma sin solución de continuidad a lo largo de la vida, cuan una sustancia permanente. Cierta vez, uno de los discípulos del Bude, llamado Sati, sostuvo que el maestro había enseñado lo siguiente: siempre es la misma conciencia que transmigra y erra rotativamente. Entonces el Bude le preguntó qué entendía por conciencia. La respuesta de Sati es clásica: es aquello que expresa, siente y experimenta el resultado de las acciones buenas y malas cometidas acá y acullá. Al oír esto el Bude lo amonestó diciendo: tonto, ¿a quién me oíste exponerla la doctrina de esta manera? No he explicado la conciencia de distintos modos como el surgimiento de condiciones, y que sin condiciones no hay surgimiento de conciencia. Y a continuación da una explicación detallada de la conciencia. Se la llama conciencia de acuerdo con las condiciones que la hacen surgir. A causa del ojo y las formas visibles surge una conciencia denominada conciencia visual, a causa del oído y los sonidos surge una conciencia denominada auditiva, a causa de la nariz y los olores surge una conciencia denominada conciencia olfativa,
a causa de la lengua y los sabores surge una conciencia denominada conciencia gustativa, a causa del cuerpo y los objetos tangibles surge una conciencia denominada conciencia táctil, y a causa de la mente y los objetos de esta, ideas y pensamientos, surge una conciencia denominada conciencia mental. Con el fin de arrojar mayor claridad sobre esto, lo explica seguidamente en forma de parábola: un fuego es llamado tal conforme al combustible que lo hace arder. El fuego que arde por medio de leña es llamado fuego de leña. Si arde por medio de paja, es llamado fuego de paja. Así también, el nombre de la conciencia depende de las condiciones que la hacen surgir. Refiriéndose a este asunto, el gran comentarista Buddhaghosa dice lo siguiente: un fuego que arde mediante leña, solo arde mientras haya combustible, pero cuando el combustible ha desaparecido, muere allí mismo, porque la condición ya ha cambiado, empero, el fuego no pasa a las cenizas, etc., convirtiéndose en fuego de cenizas y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la conciencia que surge debido al ojo, y las formas visibles surgen en la puerta de este órgano sensitivo, es decir, el ojo, solo mientras exista la condición del ojo, las formas visibles, luz y atención, pero cuando esta condición ha desaparecido, cesa allí mismo, porque la condición ya ha cambiado, empero, no pasa al oído, etc., convirtiéndose en conciencia auditiva y así sucesivamente. El Buda declaró en forma inequívoca que la conciencia depende de la materia, la sensación, la percepción y las formaciones mentales, y que aquella no puede existir con independencia de estas. Escuchemos sus propias palabras: la conciencia puede existir teniendo la materia como medio, rupapayam, la materia como objeto, rupammanam, la materia como soporte, rupapatitam, y buscando deleite puede crecer, aumentar y desarrollarse, o puede existir teniendo la sensación como medio, o la percepción como medio, o las formaciones mentales como medio, las formaciones mentales como objeto, las formaciones mentales como soporte, y buscando deleite puede crecer, aumentar y desarrollarse. Si un hombre dijera: demostraré la venida, la partida, la desaparición, el surgimiento, el crecimiento, el aumento o el desarrollo de la conciencia, separadamente de la materia, la sensación, la percepción y las formas mentales, ese hombre hablaría de algo inexistente. Estos son sucintamente los 5 agregados. El llamado ser, individuo, o yo, es solo un nombre apropiado o un rótulo para la combinación de dichos agregados y, en su totalidad, los 5 agregados son impermanentes y cambian continuamente. Todo lo impermanente es dukkha, yada nitkam tam dukkha. Este es el significado de las siguientes palabras del Buda: en suma, los 5 agregados del apego son dukkha. No son los mismos ni siquiera durante 2 momentos inmediatamente sucesivos. Aquí A no es igual a sino que es un flujo de surgimientos y desapariciones momentáneos. O Brahman, del mismo modo que el río de una montaña corre extendida y velozmente llevándose todo lo que encuentra a su paso, sin detenerse ni siquiera un momento, un instante o un segundo, sino que corre ininterrumpidamente, así, O Brahman, es la vida humana, cual el río de una montaña. O como el Buda le dijera a Ratapala: el mundo fluye sin cesar y es impermanente. Una cosa desaparece y condiciona el resurgimiento de la siguiente en una serie de causas y efectos, y en ellas no hay una sustancia inmutable. Nada existe detrás de ellas que pueda considerarse como un yo permanente, Atman, una individualidad, no hay nada que pueda ser llamado realmente yo. Todos estarán de acuerdo que ni la materia, ni la sensación, ni la percepción, ni ninguna actividad mental, ni la conciencia pueden ser llamados yo. Empero, cuando estos 5 agregados físicos y mentales, que son interdependientes, actúan en forma combinada, cual una máquina psicofísica, surge en vosotros la idea del yo. Sin embargo, esta es solamente una idea errónea y nada más que una de las 52 formaciones mentales del cuarto agregado ya analizado, esto es, la idea del yo, Sakkayaditthi. Estos 5 agregados que en la forma conjunta integran el llamado ser, son dukkha mismo, samkara dukkha. Detrás de ellos no existe otro ser o yo experimentador de dukkha. O expresándolo con las palabras de Buddhaghosa: solo existe el sufrimiento, pero el sufridor no puede ser hallado, hay actos, mas el actor no puede ser hallado. Detrás del movimiento no hay un motor inmóvil. Solo existe el movimiento, y no es correcto decir que la vida se mueve, sino que la vida es el movimiento mismo. La vida y el movimiento no son 2 cosas distintas. En otras palabras,
detrás del pensamiento no se escuda un pensador, pues si quitáis el pensamiento os será imposible hallar un pensador. No podemos dejar de comprobar cuán diametralmente opuesto es este punto de vista al axioma cartesiano, cogito ergo sum, pienso, luego soy. Ahora bien, es probable que aquí se pregunte si la vida tiene un primer comienzo. Según la enseñanza del Buda, un primer comienzo de la corriente de la vida de los seres vivientes es inconcebible. Después de leer esto, el creyente en un Dios creador de la vida quedará atónito. Pero si le preguntáis, ¿cuál es el primer comienzo de Dios?, os contestará sin dilación, Dios no tiene un primer comienzo, y su contestación no lo asombra. Dice el Buda, este ciclo de continuidad, samsara, o bhikkhu, carece de un fin visible, imperceptible es el primer comienzo de los seres que erran y ruedan trabados por la ignorancia, avijja, y cautivos de los lazos de la sed, tana, avidez. Y refiriéndose a la ignorancia, causa principal de la continuidad de la vida, el Buda declara, el primer comienzo de la ignorancia, avijja, no puede ser percibido, aduciendo que más allá de cierto punto no hubo ignorancia. Por tanto, es imposible decir que más allá de un punto definido no hubo vida. Este es, sumariamente, el significado de la noble verdad acerca de dukkha. Y es de suma importancia que esta primera noble verdad sea bien comprendida, pues dice el Buda, aquel que ve dukkha, ve también el surgimiento de dukkha, la cesación de dukkha, y el sendero que conduce a la cesación de dukkha. Esto no hace de ningún modo que la vida del budista sea melancólica o triste, como algunos imaginan equivocadamente. Al contrario, el verdadero budista es el más feliz de los seres, está libre del temor y la ansiedad, es apacible y sereno, y las perturbaciones o calamidades no lo trastornan ni amedrentan, porque ve las cosas tal cual son. El Buda no estaba nunca melancólico o sombrío, sus coetáneos le describieron como, el continuamente sonriente, Mita Pubbangama. Tanto en la pintura cuanto en la escultura búdicas, el Buda es siempre representado expresando felicidad, serenidad, contento, compasión, y en ellas no se ve el más mínimo rasgo de sufrimiento o agonía. El arte y la arquitectura, así como los templos budistas no causan nunca melancolía o tristeza, sino que emana de ellos una atmósfera de apacibilidad y alegría. A pesar de que existe el sufrimiento, el budista no debe sentir ni impaciencia hacia él, ni tampoco dejarse embargar por la melancolía, porque según el budismo, uno de los principales males del mundo es la repugnancia u odio. La repugnancia, pratiga, es definida como mala voluntad hacia los seres, hacia el sufrimiento y hacia las cosas inherentes a este. Su función consiste en originar una base para los estados de infelicidad y la mala conducta. De ahí que sea un error impacientarse por el sufrimiento, pues ello no lo hace desaparecer. Por el contrario, tal estado de ánimo acrecienta nuestras preocupaciones, agrava y torna irritante una situación desagradable. Lo necesario no es la ira o la impaciencia, sino la comprensión del hecho del sufrimiento, comprender cómo surge y cómo desembarazarse de él y, entonces, de conformidad con esta comprensión, trabajar inteligente, decidida y enérgicamente. Hay dos textos budistas denominados Theragata y Therigatha, que están colmados de alegres declaraciones de discípulos del Buda, tanto hombres como mujeres, quienes hallaron la paz y la felicidad por medio de su enseñanza. Cierta vez, el rey de Kosala le dijo al Buda que a diferencia de muchos adeptos de otros sistemas religiosos a quienes se les veía macilentos, toscos, pálidos, esqueléticos y eran poco atrayentes, los suyos estaban alegres, triunfantes, attapaata, jubilosos y alborozados, udagudagá, gozaban de la vida espiritual, aviratarupa, tenían sus facultades satisfechas, pinitindriya, estaban libres de la ansiedad, aposuka, eran serenos, panaloma, apacibles, paradabuta, y vivían con mentes de gacela, migabutena cetasa, es decir, festivamente. El rey agregó que, a su juicio, este sano estado de ánimo era debido a que, los venerables habían comprendido ciertamente el elevado y total significado de la enseñanza del sublime. El budismo es totalmente opuesto a la actitud mental melancólica, triste, contrita y sombría, que se considera como un impedimento de la aprehensión de la verdad. Por otra parte, resulta interesante recordar aquí que la alegría, piti, es uno de los 7 bodhisangas o factores de la iluminación, esto es, las cualidades esenciales que deben ser cultivadas para experimentar el nirvana.